Estimados auditores, muy buenos días. Una vez más en esta entrevista de hoy domingo para ustedes que, como siempre, nos escuchan y nos invitan a cada domingo a estar acompañándolos también y escuchando distintas opiniones acerca de lo que pasa en el país y a veces en el mundo también. Nos acompañan en esta oportunidad el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, y Andrés Giordano, diputado del Frente Amplio. Ambos vamos a estar con ellos para ver cómo va el tiempo y cómo va la situación de aquí a las parlamentarias, la carrera presidencial, etcétera, etcétera. Carrera presidencial y rol de las listas parlamentarias para comenzar. Francisco. Muy buenos días. Aquí me pillaste tomando mi primer café del día domingo. Está bien. Con mucha energía, con mucho ánimo, terminando y empezando una semana. Está quedando lo más complejo de la carrera parlamentaria, que es la negociación. Lo más difícil. Pero obvio, es el tema más delicado porque finalmente hay muchos aspirantes para muy pocos cupos, y además en el caso nuestro de Chile Vamos, si bien es cierto hemos ido avanzando, estamos empeñados además para que Demócratas entre a nuestra lista, para así ampliar el campo de acción que no solamente apoye el INMATEI, sino que nos permite el día de mañana poder hacer un muy buen gobierno, como yo estoy convencido, a pesar de que las encuestas todavía no nos dan como favoritos, pero creemos que estamos haciendo un trabajo que va a hacer sintonía con la gente. Vale. ¿Y qué nos dice el diputado del Frente Amplio, Andrés Giordano? Bueno, Alejandro, primero que todo, saludarte, aprovechar también de saludar a mi colega Francisco, a las y los auditores de Radio Agricultura. Qué bueno que nos podemos encontrar este domingo para conversar sobre estos temas que son importantes, son contingentes. Efectivamente, hoy día lo que está finalmente decantando es el proceso quizás más complejo de lo que va a ser la lista parlamentaria. En el caso del progresismo, yo creo que nosotros hemos hecho un ejercicio muy positivo. Ustedes saben, tuvimos una primaria presidencial, a nuestro juicio además muy exitosa, que pudo convocar distintas sensibilidades que de alguna u otra manera comparten itinerarios comunes. Tienen diferencias, cada uno de los partidos políticos que componen el progresismo, por cierto, tienen diferencias, pero también tienen objetivos comunes, y eso se ha plasmado y se sigue plasmando hoy día que tenemos una candidata presidencial que encabeza nuestra alternativa, Janet Jara, por la cual votó más de la mitad el Frente Amplio, aparentemente. Un 60%. Dejaron más solo que teoría el náufrago. Un 60% que nos dice varias cosas y nos deja varias lecciones, pero dentro de las lecciones que nos deja, y esto es un poco el diagnóstico que nosotros hacemos como Frente Amplio, que evidentemente tiene muchas aristas, es que hay un sector muy importante de la sociedad que hoy día sigue apostando por transformaciones bien profundas, no por esta idea que muchas veces se ha instalado en el debate de que la moderación es finalmente lo que hoy día mueve a los electores a votar, ¿no? Y yo creo que hoy día las propuestas, por ejemplo, que son originarias del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, muchas de ellas que no han podido concretarse precisamente porque hemos tenido ahí una pugna con la oposición bastante dura, ¿no? Y quiero ser además en esto muy justo, ¿no? Porque evidentemente no es la misma posición la de Evópoli que, por ejemplo, la del Partido Republicano, que yo ayer decía en una intervención en el Congreso, lamentablemente se han opuesto a todo lo que da sombra, y con ese tipo de actitudes la verdad que es muy difícil avanzar en cuestiones sustantivas, como fue la reforma de pensiones, como han sido la reforma para rebajar la jornada a 40 horas, aumentar el salario mínimo. Son cosas que hoy día la gente valora mucho, pero que en los entretelones, nosotros que estamos en el Congreso en el día a día, pucha que ha costado sacarlas, porque efectivamente hay una polarización muy amplia. Yo creo que esas transformaciones profundas y otras que quedan pendientes son parte de lo que encarna el progresismo. Y bueno, en las parlamentarias nosotros hemos hecho un esfuerzo. Habían originalmente 400 personas que querían llegar a esas parlamentarias. Hoy día ya la lista se ha reducido como a 250, pero todavía nos falta parte de esa negociación. Oye, perdona. ¿Sí? Dos cosas. Yo creo que el éxito de Janet Jara fue evidentemente rotundo. Un 60% es una cifra impresionante, pero no es
si ustedes miran, y es una buena noticia para nosotros desde el mundo de la oposición, digamos, si ustedes miran esto como una ratificación, digamos, a las posturas que llevó al gobierno, al presidente Boric, con solo 1.500.000 personas participando en la elección, con un padrón electoral de 15 millones de habitantes, o sea, con el 10% el mismo, creo que están sacando mal las cuentas. Pero en eso, por ejemplo, hay que ser muy concreto. Es muy distinta una elección presidencial con voto obligatorio, donde efectivamente el padrón tiene otras características, y acá yo creo que si hay una crítica que debiésemos hacernos transversalmente es porque tuvimos que llegar al voto obligatorio para poder convocar a la ciudadanía a votar. Si uno mira lo que han sido las primarias presidenciales, que no tienen voto obligatorio, bueno, la de Chile Vamos anterior tuvo menos participación que la que tuvimos hoy día. Y eso no, es tuvo porque proporcionalmente más participación, porque el o sea, pero tuvo menos gente que se convocó. Sí, porque el padrón electoral de ese entonces no era de 15 millones de por personas. Cierto, pero tú ahora era un padrón electoral de 12 millones y medio de personas. Pero proporcionalmente se mantienen más o menos en la misma dinámica. Y es porque las presidenciales, las primarias presidenciales, como no tienen voto obligatorio, y porque además tienen que ver con ciertos sectores hablándole a un público muy específico, efectivamente no obligan ni convocan necesariamente a toda la ciudadanía. Evidentemente el desafío tanto para aquella presidencial que tuvo la oposición, que fue en los mismos términos que ahora, y que yo creo que ustedes no la catalogaron en su momento como un fracaso, no debiesen catalogarla tampoco la que hubo desde el progresismo como un fracaso. El desafío evidentemente es cómo aquello conquista también las voluntades de quienes van a terminar votando obligadamente. Y yo creo que en eso, bueno, las encuestas son momentos, uno no puede confiarse de ellas, pero sí, evidentemente que uno vea que Janet Jara rápidamente toma la posta en las encuestas, nos habla de que ella tiene un liderazgo que es mucho más transversal que solo el progresismo, que tiene un carisma y una capacidad de gestar acuerdos, que lo vimos en la reforma previsional y en otros procesos que hoy día la ciudadanía lo valora. ¿Y es posible pensar en una presidencial competitiva sin una lista robusta en el Congreso? Bueno, básicamente el batallón territorial en una campaña siempre va a ser las candidaturas al 100% de los distritos y al 50% de las circunscripciones. Así se construye, digamos, la bajada al territorio y con el apoyo, digamos, de los alcaldes, cores y concejales, que en su inmensa mayoría, digamos, hoy día están en Chile Vamos. Yo miro que hay una gran alternativa para Evelyn Matei. Yo creo que esta va a ser una pelea reñida en primera vuelta. A mí en lo personal no me llama la atención de que se traslade la adhesión del presidente Boric a la candidata de su coalición, dado que va a ser un gobierno de continuidad, lo que es una mala noticia para el país. Además, profundizando, yo creo que erradamente recetas económicas como las que ella planteó para que la gente votara en un 60% por ella, como por ejemplo el crecimiento en base al consumo y la producción interna y desechando, digamos, las políticas económicas que incluso le ha costado que gente como Izaguirre, como García, digan no, muchas gracias, yo en esta vuelta paso porque no veo que haya voluntad de política de crecimiento económico, digamos, para adelante en la misma candidatura. En el caso de ustedes, ¿la democracia cristiana es un aliado necesario o un factor de incertidumbre para la lista del oficialismo? Sí, considerando una definición respecto a la candidatura de Janet Jara. Sí, bueno, primero quiero hacerme cargo de lo que señalaba Francisco. Yo creo que sería iluso pensar que el 60% de los votantes de Janet Jara votaron por ella en función de su programa. Si efectivamente ellos siempre señalaron que su programa estaba en construcción. Pero y hoy día, de hecho, antes de que yo partiera rebatiéndote, tú dijiste que la gente estaba buscando en Janet Jara y yo estaba haciéndome cargo, que tú dijiste, el Frente Amplio, y o sea, por eso creo que fue una crítica injusta, dijiste, bueno, parte del Frente Amplio votó por Janet Jara, los dejaron más solos. Y yo creo que eso tiene una explicación, que en términos de ideario, y si tú ves el programa que presentó Gonzalo Inter, un programa de 43 páginas muy robusto, en que en líneas generales coinciden algunas cosas. De hecho, efectivamente, respecto de generar una planificación económica en torno a la demanda interna tenemos una diferencia. Esa es una diferencia que se plasmó incluso en los debates presidenciales, pero en otras cosas tenemos coincidencias, como es efectivamente aumentar el poder adquisitivo de las familias
reducir la concentración de la riqueza que existe en nuestro país, que yo creo que debería ser un problema transversal a abordar, ¿no? Como que efectivamente debiese espantarme tanto a mí, que además tengo, y lo confieso acá, tengo un pasado de dirigente sindical, entonces para mí el problema de la concentración de la riqueza y sobre todo la riqueza que generan las y los trabajadores en el día a día es un problema. No me parece prudente que el 1% más rico de nuestra sociedad concentre el 50% de lo que se genera y que tengamos salarios. Hoy día leía en un artículo que el 70% de los chilenos no logra llegar a fin de mes y tiene que hacer malabares. Y eso es porque efectivamente la mayoría de los salarios están por debajo de los 600.000 pesos. Eso es una mala noticia para el país y tenemos que abordarlo con una planificación integral. Tú no estabas en la legislatura anterior en la Cámara de Diputados y con esto no estoy ninguneando, estoy un dato real. Pero te tengo noticias, lamentablemente el apoyo a los retiros hace que el país y el costo de la vida del mismo se haya incrementado de la forma que se incrementó. Porque hubo un exceso de dinero donde se compraron bienes materiales y estos subieron de precio y la UF subió de precio y los arriendos subieron y la comida subió y la luz subió, etcétera. Entonces también hagámonos responsables como sector. Por lo menos yo no me puedo hacer responsable porque fui uno de los 14, minoría, de parlamentarios que votamos siempre en contra de todos los retiros. Solo 14, lo que es una vergüenza. ¿Me entiendes? Entonces, el pan para hoy y el hambre para mañana, lamentablemente, se materializa en tu diagnóstico. Ahora viene pero ¿qué puede pasar si, en definitiva, se acaba la UF, como algunos quieren? Es muy buena esa pregunta. Es muy buena esa pregunta, porque yo quiero decir algo, y también, a propósito que tú me entregaste noticias, yo también te tengo como noticia. A mí no me tocó ser parlamentario en esa época, me tocó ser un trabajador que vivió la pandemia, y por cierto que eran condiciones bien excepcionales en las que se discutieron los retiros, y yo estoy absolutamente de acuerdo que en las condiciones actuales no deberíamos hacerlo. Pero una cosa es la inflación, y que lo vamos a abordar con lo de las UF, y otra cosa muy distinta es la concentración de la riqueza, que no es un problema que se desató en el 2020 al 2022, es un problema que viene acumulándose de la dictadura en adelante y en los 90, además, si bien Chile creció y sacó indicadores de pobreza cada vez más bajos, bueno, aumentó la concentración de la riqueza en pocas manos. Yo te hacía la pregunta porque el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo, este es un terremoto, es lo último que podía pasarle. Lo que dijo es que sobre todo cuando uno lo aborda desde la perspectiva de los créditos hipotecarios, es un problema. Y porque además se ha instalado un debate medio ficticio sobre que la propuesta legislativa busca eliminar la UF. Y lo que dice es eliminar la UF para ciertos tipos de cobro específicos, aquellos que tienen que ver con deudas educacionales, que tienen que ver con los contratos de salud y efectivamente con los contratos de arriendo. Yo creo que se abre un debate muy amplio y que efectivamente hay que escuchar voces técnicas para ver cuáles son los impactos positivos y negativos, pero yo sí le concedo un punto a este proyecto que es importante y lo pondría sobre la mesa hoy día. ¿Cuál? Que es que efectivamente este tipo de cobros que se van reajustando, porque la UF es una forma de alguna manera de mantener el valor de una deuda, de una cuantía en función del IPC, ¿no? Se va reajustando todos los días, de hecho ni siquiera una vez al mes, sino que se reajusta día a día. Tenemos la UF creciendo porque el costo de la vida va aumentando, sin embargo los salarios no. Pero y tenemos, déjame terminar esta idea, tenemos el reajuste del sector público, pero no tenemos un reajuste, una indexación de los salarios. Entonces la gente cada día tiene menos salario. Eso es falso. No es falso, porque si todo el día la UF sube y tu salario sube una vez al año, o con suerte si tienes sindicatos, negociación colectiva, efectivamente es un problema. Los salarios se mantienen estancados. A ver. Yo creo que esto es como el sillón de Donoto, porque en el fondo estamos quitando el sillón, digamos, para que la pareja de hijos nuestros no pololee, digamos, en el living. Pero la inflación va a existir igual, ¿no es cierto? Punto uno. En el caso del reajuste del sector público, te tengo noticias. No se hace. Tienes muchas noticias hoy día, Francisco, te da muy noticioso. Estoy al lado de un gran periodista, entonces por primera vez me creo como conductor de noticias. No, el punto esencial aquí en el reajuste del sector público, no en el reajuste del sector privado, no existe. Se calcula el reajuste en base a la inflación esperada, no a la inflación pasada. Luego se está adelantando la situación incluso en forma, ni siquiera en forma proporcional como podría ser la UF, que va día a día. Ya este mes, teóricamente los salarios deberían haber bajado, el menos 0,4% que está bajando en pesos las deudas incluso de todos los chilenos. Y para el mundo privado, que es la inmensa mayoría de los trabajadores. Para el que mundo, le suben las deudas con UF mes a mes. Pero, perdón, para el mundo privado se le reajusta el sueldo también una vez al año.
¿Cuándo? Perdón, yo no sé en qué... Salario mínimo, dices tú. No, se reajusta el sueldo, por lo menos yo que fui empresario de una cafetería, que era el mismo rubro donde tú fuiste dirigente sindical, nosotros teníamos y tenemos, yo ya no soy parte de ese proyecto gastronómico, teníamos reajuste con negociaciones sindicales. ¿Cuál es el problema? Si para eso son las negociaciones sindicales. Te cedo el punto de que donde hay negociaciones colectivas existe la posibilidad de que existan reajustes. Los reajustes no son obligatorios. A mí me tocó, de hecho, justo en la empresa que tú mencionaste, en el rubro café, no la vamos a mencionar para tampoco hacer ni publicidad buena ni mala, pero yo trabajé en una cafetería multinacional y las negociaciones colectivas a veces terminaban en cero. Y lamentablemente el 80% de los trabajadores no tienen un sindicato que le permita negociar sus condiciones laborales. Entonces, no es cierto que existe para los trabajadores y trabajadoras del sector privado un reajuste garantizado anualmente. Ojalá lo hubiera. Y de hecho, lo que podríamos discutir, con esto cierro, lo que podríamos discutir, en vez de quizá de eliminar los UF, bueno, a lo mejor los salarios debiesen pagarse en UF y les garantizamos a los trabajadores que no pierdan poder adquisitivo. El café se debería vender en UF en ese sentido también. De alguna manera se vende en UF porque cuando suben los costos de producción, lo que tú ves subir es el pan y el café de Starbucks, a la vez el confort y cada uno de los bienes y servicios. Lo que no sube son los salarios. Y ese es el problema de fondo detrás de este proyecto. Yo creo que todo el crecimiento habitacional, que además tenemos un déficit muy grande, que impacta directamente sobre los créditos hipotecarios, si nosotros eliminamos los UF, digamos, vamos a trasladarle la inflación de peor forma a toda la gente, porque vamos a trabajar con supuestos distintos, porque el capital, aunque no te guste y no le gusta el mundo del progresismo, es que lo que hace mover la economía, y no solamente a través de las remuneraciones, sino también de las inversiones. Yo no podría haber sido empresario si no hubiera tenido un capital. Tú no habrías podido ser dirigente sindical si es que no hubiese venido un capital y hubiera armado una empresa. Y hubiesen habido trabajadores. Pero el origen finalmente es el capital. Les voy a pedir un favor, vamos a hacer una muy breve pausa y ya continuamos en esta entrevista hoy domingo. Nos acompañan, ya les he dicho, pero de todas maneras, para quienes se han integrado quizás después a esta entrevista, don Francisco Undurraga, diputado de Evópoli, y Andrés Giordano, diputado del Frente Amplio. Ya volvemos, espérenos. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en este domingo, la entrevista de hoy con dos importantes diputados de la República. Le voy a preguntar a don Francisco Undurraga, hay mucha preocupación en Chile Vamos con lo que muchos dicen los traspiés de Evelyn Matei. Se cuenta que le pidió ayuda a Paula Daza como vocera, pero continúa en Europa y no llega a Chile. Cadén lo ubicó esta semana que pasó en tercer lugar con un 9% de preferencias y dicen que Kast es el adversario de Matei. A ver, varias cosas. Nosotros, más que preocupación, voy a partir desde los orígenes. Evelyn Matei es nuestra candidata, proclamada por los 3 consejos generales de nuestros partidos. Yo no estoy de acuerdo con lo que han señalado algunos dirigentes de Renovación Nacional en términos de que fue muy pronta la designación como candidata de Evelyn. Evelyn viene en una carrera desde incluso antes de ser alcaldesa, es una líder indiscutida del sector que está apoyada, y el compromiso real no solamente desde las directivas sino también de los militantes y los parlamentarios para que ella no solamente sea nuestra representante en esta contienda electoral, sino sea la futura, y creemos que el 11 de marzo del 2026 ella va a ser la presidenta de Chile. Pero perdón que lo interrumpa, pero dicen que hay algunos que podrían descolgarse de Matei en el caso que ella no repunte la encuesta. ¿Falta claridad en el relato o no?
con respecto a esto? Yo creo, nosotros vemos desde el comando y desde los partidos que la situación efectivamente fue crítica en términos de que bajamos, pero ella venía bajando, lo que es natural, desde el minuto en que deja la alcaldía. La plataforma de alcaldía es una plataforma distinta a la de candidato a la presidencia de la República. Ahora bien, las encuestas y los números que nosotros tenemos señalan que ella lentamente empieza a enderezar el vuelo y para volver a retomar la senda que creemos que es la correcta. Hace 3 meses atrás, Evelyn era la persona que llevaba el pandero por la centro derecha y derecha. Después apareció Johannes Kaiser como una gran alternativa y novedad. Incluso decían que José Antonio Kast había perdido la novedad, y entonces la novedad la tenía Kaiser. Hoy día es José Antonio Kast. Lo importante es llegar bien a la fecha que hay que llegar bien. No sacamos nada con puntear, digamos, de aquí a noviembre si nos caemos en la última semana. Nosotros tenemos que llegar para que no nos pase lo que le pasó a Carolina Tobar, ni no nos pase lo que le pasó a Gonzalo Winter. Innecesario. Pero sí es verdad, es verdad, es efectivamente planificar y trabajar para que el día de la elección de primera vuelta nosotros llevemos a nuestra candidata. Además hay otro tema. La gente en segunda vuelta siempre señala que Evelyn Matei es la mejor alternativa. Con lo cual, efectivamente tiene una cuota de no solamente de simpatía, sino de esperanza de que nosotros lleguemos a segunda vuelta. Paula Daza no ha llegado, efectivamente, a mí me encantaría, por lo que representa Paula, que ya estuviera en Santiago, que estuviera trabajando codo a codo con nuestra candidata, pero veo que se están haciendo bien las cosas para llegar donde hay que llegar bien. Y es cierto que dicen muchos en el Frente Amplio, o sea, perdón, en la UDI, RN y en Evópoli, que algunos dicen que Kast es el adversario de Matei. Incluso Evelyn Matei el jueves de la semana también le tiró un palito a los republicanos. A ver, ser adversario no es un pecado mortal. Enemigo es un tema que podría complejizar, digamos, cuando dos personas van a la... Pero no se ha dicho eso, digamos. No, por supuesto, claro. Por eso estoy diciendo, porque sí. También aquí nos hemos acostumbrado a la sobreinterpretación de las palabras en términos de generar vocablos que no necesariamente digan relación con lo que efectivamente son. O sea, ser un adversario político es lo deseable, tener enemigos políticos es lo indeseable. Me parece a mí que José Antonio Kast y el Partido Republicano, cuando señalaron que no tuvieron voluntad para ir a primaria, para poder haber resuelto el conflicto de llevar solo un candidato, ese conflicto, a través de las primarias, él puso como primaria la primera vuelta y además también lo señaló. Sí. Yo tengo que separarme, tengo que ofrecerle como sector y desde luego mi candidata una alternativa distinta no solamente en la forma, sino también en algunos fondos. Debo reconocer que con el Partido Republicano nuestras ideas económicas son similares, en la defensa del Estado de Derecho también es similar, pero nosotros tenemos una forma de hacer política distinta a la que ellos hacen, y que creo que le va a hacer muy bien y le ha hecho muy bien al país, como lo reconocía el propio Andrés, en términos de señalar que el diálogo, la búsqueda de acuerdos siempre es necesaria para poder construir a través de las legítimas diferencias, digamos, un mejor país. Concluyo señalando que para nosotros, como Chile Vamos, a pesar de que puede haber en algunos sectores algún grado de nerviosismo, nosotros sabemos que estamos trabajando sobre lo correcto y vemos, además, no solamente a través de las encuestas, si bien algunas son mejores que otras, pero vemos un continuo que nos permite aspirar y ser competitivos el día de la elección. ¿Y qué pasa en la otra parte? Le vamos a preguntar al diputado del Frente Amplio, Andrés Giordano, muy derechamente, porque al principio algo se lo planteé yo, pero la democracia cristiana es un aliado
necesario o un factor de incertidumbre para la lista del oficialismo, considerando su indefinición respecto a la candidatura de Janet Jara. Por ejemplo, el viernes, en una de las radios que escuché, uno de los que está ahí, está con otros más, que lo tiene, entiendo que es Radio Cooperativa. Y bueno, le preguntaron por eso, y dijo, bueno, si tenemos que hacerlo, lo hacemos nomás, que era el Partido Demócrata Cristiano. Sí, a ver, primero es un aliado deseable, efectivamente, dentro del mundo progresista, porque creo que lo que hoy día está en discusión es algo fundamental, ¿no? Es si tenemos un proyecto país, y acá yo voy a hacer unos matices respecto a la opinión del Pancho recién, porque me parece que es necesario hacerlo, pero lo que está en juego hoy día es que hay proyectos que objetivamente le ofrecen a Chile retroceder en un sinnúmero de materias, particularmente en materias de derechos sociales que son muy relevantes, sobre todo para los sectores medios y bajos de nuestro país. Entonces, para las mujeres, para los pobladores, para aquellos que efectivamente, a propósito de la discusión de la OEF, hoy día siguen impulsando a través de la organización de comités de vivienda el sueño de la casa propia. Bueno, tener retrocesos en materia, ¿no?, de lo que significa la construcción de un Estado que se pueda hacer cargo de esas garantías, yo creo que hoy día es muy complejo. Entonces, tengo la sensación, por cómo uno ha visto que se ha comportado la democracia cristiana, a lo menos en la Cámara de Diputadas y Diputados, que son un aliado deseable y que son un aliado posible. Nuestro partido, el Frente Amplio, ha hecho todos los llamados posibles, en todos los tonos posibles, donde efectivamente creemos que la alianza política tiene que ser lo más amplia, ¿no? Y los sectores de centro están efectivamente convocados. El Pancho nos hablaba de cómo ellos esperan convocar o aspiran a convocar a demócratas, que efectivamente yo creo que hoy día son un partido más de centro-derecha que un partido de centro, a diferencia de la democracia cristiana, y es por eso que ellos se dividen, es una decisión del mismo partido. Lo mismo pasa con amarillos. Son circunstancias que nos revelan la fragmentación de la política, pero en el caso de la democracia cristiana y con su tradición histórica, bueno, yo creo que le hacen bien al proyecto progresista. Una cosa que sí me parece importante decir, y aprovecho de contestarle al Pancho, no le va a pasar a Evelyn Matei lo mismo que le pasó o a Toá o a Vinter, porque ustedes no tuvieron primaria, porque ustedes no pudieron consensuar siquiera tener un acuerdo transversal en las derechas de decir, bueno, lo que vamos a hacer es llevar adelante una propuesta común que implica reconocer nuestras diferencias, pero ponernos detrás de un solo candidato. Y eso no ha existido, no va a existir probablemente tampoco para las parlamentarias. Entonces, lo que le va a pasar a Evelyn Matei es peor, porque y si ella pierde, y nos demuestran las encuestas, a lo menos todas las que he visto yo en esta última semana, el desplome es importante y está 3 veces por debajo de Janet Jara. Bueno, lo que va a pasar es que efectivamente yo siento que partidos como el tuyo se van a sentir muy incómodos detrás de alguien, o como Kaiser o como Kast, porque creo que en realidad las diferencias son importantes. No son solo de forma, no son solo de estilo. Particularmente de Evópolis. Creo que hay partidos como el propio partido de la candidata Matei que se puede sentir quizás más cómoda, porque finalmente José Antonio Kast es parte de una decisión de la UDI que forma republicano. Y bueno, y Kaiser es una decisión de republicanos que forma el Partido Nacional Libertario y se pelean quién está más a la derecha. Pero yo creo que la impronta más democrática que ha tenido Evópolis en un montón de discusiones no está ni de por cerca afín a lo que hoy día nos propone Johannes Kaiser o lo que le propone José Antonio Kast, ¿no?, al país, que además quiero decirlo, y con esto cierro, es muy importante, y creo que parte de la campaña muy sucia que han tenido desde las ultraderechas en redes sociales en contra de Evelyn Matei, que me parecen sucias, como que en eso sí puedo concordar con la candidata, vienen desde ese sector, y son los mismos bots que en su momento atacaron a Sichel, que en su momento atacaron a Boric en la anterior elección presidencial. ¿Qué dice? A ver, mira, yo hoy día con dificultad hablo representándome a mí mismo, no soy miembro de la directiva, pero yo la verdad es que no estoy preocupado ni ocupado de eso, porque tengo la convicción que nosotros finalmente vamos a contar con el favor de la ciudadanía. Pero es el último que se pierde. Sino aquí, perdón, la vida me ha enseñado que ser muy realista en relación a la toma de decisiones por condiciones personales e históricas, digamos. Pero creo que estamos haciendo bien las cosas. Veo señales de la ciudadanía que son importantes. Nosotros no creemos en la polarización, por eso nos ubicamos en la centro derecha y no en los extremos. Creemos que es correcto y yo no me arrepiento, a pesar de que he sido golpeado incluso con memes donde salgo hasta con 2 brazos por haber votado la previsional como se votó, pero de verdad soy un convencido
que después de un gobierno que ha extremado sus posiciones, que ha sido poco tolerante en sus posturas iniciales, proponiendo una forma de hacer una constitución que fue abiertamente rechazada por toda la ciudadanía, con un progresismo. Giorgio Jackson dijo un momento: suspendamos todo porque en septiembre ganamos y de ahí en adelante arrasamos. Pero la Convención Constitucional es totalmente ajena al gobierno. Yo creo que no, o sea, como la honestidad del debate obliga a no confundir a la ciudadanía y decir que lo que salió de ese proyecto, donde además había un montón de listas que no son ni siquiera parte del gobierno, traía la lista del pueblo. Pero ustedes fueron jugaron parte enteramente por ese proyecto. Pero eso no significa que sea una construcción del gobierno. El gobierno tiene otra función, el Ejecutivo no tuvo nada que ver con la Convención Constitucional. Efectivamente habían partidos, como también estaban ustedes representados y estuvieron en el segundo proceso constitucional. No, y en el primero también. Sí, pero no les representó tampoco, ¿no? Pero, a ver, seamos claros y concretos. Tú has hablado aquí del progresismo y me parece que es una buena palabra, pero ¿cuál es el progreso que le han entregado a Chile? Bueno, salario mínimo, 40 horas, aumentó la cesantía de la mujer, aumentó la cesantía de la mujer, hay un déficit de vivienda, no se puede reconstruir en la quinta región todavía, solo han entregado 40 casas, no va a haber tren, en materia de salud, va a haber tren a Valparaíso, las vacunas, hubo que votar más de 300.000 vacunas que estaban vencidas, eso es el progresismo. Se construyeron 200.000 viviendas y 160.000 más en construcción, se aumentó el salario mínimo a indicadores históricos que objetivamente han sido el alza más grande que han tenido los trabajadores en un montón de tiempo, con mucha reticencia de sectores de los que tú representas. Se redujo la jornada laboral, se logró contra viento y marea sacar una reforma previsional que aumenta las pensiones y bajó la se está discutiendo en el aumentó la informalidad. No, o sea, la informalidad, de hecho, la informalidad ha disminuido en relación a los históricos, por ejemplo, con los que partimos en la democracia. Si el 30% histórico de la informalidad es un problema. Tú no estás inhibido, pues no seas fresco, pues. Quédame, Chay. No, yo estaba vivo, pero qué bueno que me encontráis más joven de lo que soy, pero voy a cumplir 40, pero está bien. 40, no, pero te agradezco el cumplido. O sea, pero efectivamente todo es culpa de Elwin. Pero mira, es que lo que pasa es que tú no puedes. No. Si lo que pasa es que. No, absolutamente. De hecho, estoy hablando de la construcción de relaciones laborales que dejó una dictadura que no tu partido porque no existía, pero buena parte de tus partidos aliados, entre esos el de la candidata Matei, apoyaron. De hecho, son partidos que crecieron para apoyarla. Y cuando salimos de la dictadura, el problema de la informalidad que hoy instalado por un modelo de relaciones laborales que hasta el día de hoy no nos podemos poner de acuerdo para cambiarlo. Yo por eso proponía, entre otras cosas, discutamos cómo reajustamos los salarios día a día. Mi diferencia contigo, de verdad, es que yo creo que a través del crecimiento es la única forma de hacer... No solo crecimiento. Si Chile ha crecido, pero la riqueza se... O sea, ¿para quién ha crecido Chile cuando para todos los chilenos? Pero ha crecido en la misma proporción. ¿Tú el año 90? En el año 90 tenía 4 años. 4 años. Bueno, yo tenía más, yo el 90 tenía 25 años. Pero yo no necesito haber nacido para leer los indicadores y saber que Chile no ha crecido de la misma forma para todos. Si el 1% más rico hoy día concentra la mitad de la riqueza, y eso no es un eslogan, es una realidad. En los indicadores de la OCDE, Chile está dentro de los países más desiguales. Entonces, eso es alarmante. Chile no crece igual para todos. Tenemos que nivelar para abajo. No crece igual para... tenemos que nivelar para arriba, por cierto. Volvió la democracia a Chile, el per cápita era cerca un poquito más de $1.000. Hoy día el per cápita de Chile son $23.000. Sí. ¿Cuánto ganan la mitad de los trabajadores de Chile? Hoy día ganan menos de 600 lucas. Sí, pero ganan más de $500. ¿Y cuál es el sueldo mínimo de Latinoamérica? ¿$180? Y el de Chile es más de $500. O sea, la gente en su mayoría gana un sueldo muy cercano al mínimo. Eso es alarmante. Pero la desigualdad es un problema que si no lo abordamos... Pero ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo solucionamos? Con políticas no hay una sola solución. Cuando tú hablas, por ejemplo, del desempleo femenino, cuando tú hablas del desempleo femenino, me llama mucho la atención porque el programa de Evelyn Matei propone cosas que estamos tramitando y que no se han podido avanzar más rápido porque ustedes mismos se oponen. Por ejemplo, sala cuna universal. ¿Hace cuánto venimos hablando de universalizar la sala cuna? Pero yo justamente le iba a preguntar acerca de si se requiere más salario. ¿Qué ha pasado que no han podido? O sea, solamente... ¿se debe a lo que ha hecho la derecha o el gobierno tampoco se la ha jugado firme? Mira, yo creo que efectivamente hay cosas que no se han podido discutir en este país porque requieren cierto grado de mayorías parlamentarias y por eso no es baladí lo que hemos estado conversando hoy día. Hay distintos proyectos de país. De acuerdo con la permisología, la acabas de mandar de vuelta al Tribunal Constitucional. Pero no tiene eso no es estar en contra de la permisología, pero que se revisen proyectos. Sí, pero hay puntos de la inversión que evidentemente tú vas a apoyar, pero eso es como me estáis poniendo en la misma dicotomía cuando estábamos discutiendo la reforma previsional, el hecho de que ustedes estuvieran en contra de algunas cosas
los hacía estar en contra del aumento de las pensiones. No, y ustedes por decían que no. supuesto, Entonces, estar en pero contra de algunas secciones de un aquello. proyecto, sobre todo aquellas que tienen que ver con normas ambientales, no Pero implica si no estar en tiene contra normas de ambientales. flexibilizar lo que significa pero poder el proyecto que abrir ustedes permisos de votaron inversión. parece que en forma bastante ignorante, No es así. no tal como lo dice el propio ministro Grau y el ministro Marcel, Pero no es así, no no es así, contempla, Pancho. o sea, Marcel y Grau son mentirosos, Pero si nosotros no votamos en contra de todo el proyecto. pero si lo mandaron al Tribunal Constitucional. Hay un requerimiento sobre ciertos puntos del Tribunal Constitucional y el requerimiento no va a anular la ley. Lo que va a hacer el requerimiento es pronunciarse Les voy a sobre los pedir- puntos que les podrían voy a ser pedir- constitucionales. Les voy a pedir un minuto que tenemos que hacer una pausa. Otra más. Y ya regresamos. Eso es bueno, ¿ah? Espérennos. ¿La Quédense pausa? en la sintonía de Radio Agricultura. Y ya estamos de vuelta, estimados auditores, amigos y amigas, junto a Francisco Undurraga, diputado de Evópoli, y Andrés Giordano, diputado del Frente Amplio, en esta entrevista de este domingo. Estábamos hablando acerca de todo lo que dice relación con La desigualdad, con la distribución de la riqueza. Y en Ya. eso tú me preguntabas, bueno, Sí. si efectivamente faltan más cosas por hacer, y hay una discusión pendiente. Y Pancho sabe que la vamos a dar. A mí me va a tocar presidir la comisión de trabajo y tiene que ver con la negociación colectiva, que fue lo que él dijo, le aumenta los salarios, a lo menos en el proyecto en el que él participó gastronómico, y nosotros aspiramos que le pueda aumentar los salarios a todos los chilenos y chilenas. Y va a entrar un proyecto que lo que hace es que la negociación pueda ser ramal. Y esto existe, se ríe Pancho, pero esto existe en todo el mundo. Si él me puede nombrar un país de la OCDE que no tenga negociación ramal, probablemente me va a sorprender porque no existe. Y eso es una de las maneras, no es la única, Sí. en la que los países han logrado distribuir mejor la riqueza. Que efectivamente las negociaciones colectivas sean más amplias, lleguen a más trabajadores y trabajadoras, no solo al 20% que hoy día tenemos sindicalizado, y Pero- que el impacto de los reajustes sea mayor a través del diálogo. Si el Pero- diálogo social es positivo. Perdón que yo le interrumpa de nuevo, pero, Interrúmpame. y con mucho respeto también. ¿Por qué, insisto, por qué no se ha hecho antes? Por último... Se intentó, pero no estuvieron los votos. Y yo creo que ahora Pero- vamos a tener un debate muy intenso. Los votos de Chile, porque se intentó a través de la modificación a la Constitución. No, pero a ver, pero ¿tú crees que efectivamente la negociación ramal fue Pero lo que consa- gatilló? No, pero el consagrado o no rechazo? consagrada la negociación ramal. Por cierto, pero Ya, no todas las entonces. cosas que estaban en ese proyecto fueron rechazadas por Chile. Someter un voto respecto de un montón de cuestiones que hasta el día de hoy estamos discutiendo, las mejoras a la salud, vivienda, trabajo, educación. Efectivamente, muchas de esas interpretan a la ciudadanía. Por ejemplo, la mayor parte de la ciudadanía quiere terminar con las AFP. Y eso no No, tenemos, no pero es así. si las encuestas te lo dicen, ¿Pero qué por lo menos encuesta? quieren que no tener la posibilidad de que ellas no le administren los fondos, poder decidir, libertad de elegir era lo que ustedes decían. Hoy día los chilenos no tienen esa posibilidad de elegir porque solo hay entidades privadas y no pudimos Pasamos a acordar otro una tema. entidad pública. ¿Por qué? Porque no tuvieron los votos y por Pasamos eso a tampoco otro tuvimos tema. negociación ramal. Y pasamos Yo voy a otro ser tema. obediente con usted. Gracias. Oh, sí, yo también soy evidente. Bueno, me voy a ir al tema de la corrupción. El Adelante. cardenal Chomalí dijo este domingo que lamentablemente la corrupción ha entrado con fuerza en Chile. Dijo también que nuestro país es un Estado que no es capaz de defender a la sociedad. Todos queremos salir a trabajar, dijo el arzobispo y cardenal de Chile, salir a trabajar en la mañana y llegar en la noche con seguridad. Estoy absolutamente de acuerdo y quiero agregar varias cosas. La primera, me alegra profundamente que la Iglesia Católica haya retomado una vocería a través de su cardenal y no del rector de su universidad. Creo que es muy importante uno se profese o no profese la fe católica o cristiana, ni sea parte de la religión católica. Creo que es sumamente importante que los credos y que todos tengan el espacio para poder expresar su opinión, que por cierto no es vinculante, pero al menos puede guiar en su inmensa mayoría, yo creo, hacia un camino correcto. A mí me parece que el cardenal es muy todavía generoso con sus palabras. El problema que nosotros tenemos hoy día es
está detallado, explota porque el narcotráfico ha llegado a nuestro país a instalarse, y el narcotráfico es quien produce los actos de corrupción que nosotros hemos visto. Y desde ese punto de vista creo que nosotros tenemos que ir al origen y no solamente a la fiebre de la enfermedad, que es la corrupción, sí, que es absolutamente condenable, que hay que estar ahí efectivamente para combatirla todos los días y no hacernos los lesos, ni ser laxos, ni el pero si hay que, pero mire, imagínate que por ejemplo, con estupor, yo leo en la prensa esta semana, que hoy día termina, que el Club Deportivo O'Higgins de Rancagua, el capo de provincia, fue vendido al hijo de un traficante mexicano, que son del cartel de Sinaloa, que tiene dos clubes de fútbol, ha sido procesado por matar gente y es socio, digamos, de un argentino chileno, digamos, que ha tenido otros clubes. O sea, hemos permitido hoy día que un club a quien yo respeto profundamente por su historia, y la preocupación de los socios era si vendió el himno, el escudo y la camiseta, yo creo que la preocupación es cómo se nos instala el narcotráfico también en el deporte de esta forma. Los hijos no son culpables de los actos de los padres, sí, los hijos no son culpables y no somos culpables de los actos de los padres, pero creo que la unidad de análisis financiero tiene que pesquisar de dónde vienen esos dineros para poder, digamos, ver si efectivamente esos dineros son limpios o no son limpios. Dicho lo anterior, lo que ha pasado a nivel del ejército, lo que ha pasado a nivel de las Fuerzas Armadas, lo que ha pasado o lo que se está empezando a investigar a nivel de gendarmería, con el que un individuo venezolano, digamos, se le dé libertad cuando no se le dio libertad, es absolutamente grave y no son manchas aisladas dentro de la función del Estado. Y yo ahí soy muy responsable de lo que tengo que decir. En esto no deben haber diferencias políticas. Aquí no hay colores ni cosas que yo soy de gobierno o yo soy de oposición. Aquí, si no todos los chilenos, no solamente por las palabras del cardenal que gatillan esta conversación, sino por la acción real de todos y cada uno de nosotros, no vamos a llegar a ninguna parte, y este país en muy poco tiempo más podría ser, digamos, no solamente una pasada para la droga para afuera, sino que sea un nido de narcotraficantes. ¿Qué nos dice el diputado Andrés Giordano, diputado del Frente Amplio? Bueno, yo comparto en esta ocasión todas las palabras que ha emitido Francisco. Efectivamente, este es un problema que no se puede permitir ni matices, ni se puede hablar de colores políticos para enfrentar algo tan grave para la ciudadanía como es el narcotráfico. Los parlamentarios que estamos permanentemente en terreno, efectivamente vemos cómo, por ejemplo, se infiltra en las organizaciones deportivas, ocupa los espacios públicos, los hace suyos. De hecho, hemos tenido amplios debates legislativos que no han resuelto de alguna u otra forma los problemas de raíz. Hemos aumentado penas, hemos dejado algunos debates pendientes, por ejemplo, un proyecto de ley que presenté yo que le otorga más herramientas a los municipios para recuperar las propiedades que muchas veces son de dueños no encontrados, no habidos, que desaparecen y que se transforman en focos de actividades delictivas, porque lamentablemente la propiedad privada, bueno, no se puede tocar, ¿no? Y a veces finalmente la propiedad privada también termina siendo un problema para las comunidades, y ahí yo creo que hay una discusión que se abre que es muy, muy importante. ¿Hay que eliminar la propiedad privada? No, lo que estoy diciendo yo es que cuando tú eres propietario y no tienes una responsabilidad respecto a la propiedad y la abandonas, y esa propiedad se transforma, por ejemplo, en un lugar tomado por el narco, tomado por la delincuencia, o por otras actividades que finalmente generan un perjuicio a una comunidad. Nos pasó en Conchalí, nos pasó en Huechuraba, nos pasó en Recoleta, donde hemos tenido que hacer muchas gestiones junto a los municipios para intentar por lo menos impedir que esos espacios se los vuelvan a tomar, pero es un círculo vicioso, y es porque efectivamente lo público no tiene herramientas para hacerse cargo de esa realidad que la vive el vecino y la vecina día a día. Hay problemas muy graves. Uno efectivamente ve con extrañeza lo que pasó con este sicario que ha liberado. O sea, sí.
resulta muy incomprensible que sea tan cantinflero el sistema como para que haya ocurrido un error de esta envergadura sin que no exista a lo menos una duda legítima de que acá efectivamente se nos metió en el sistema por alguna de las grietas la corrupción y el narcotráfico efectivamente. Es por lo menos una duda que tiene que investigarse con la profundidad porque es grave y eso se complementa si no hay culpable y efectivamente fue un cantinfleo, que quedemos claro que fue un cantinfleo, que fue un cúmulo de situaciones que se dieron en un minuto determinado, producto de puros disparates y que no se... Pero quedemos con certeza en relación al tema. Porque al final lo que se provoca es que tenemos un homicida, un sicario que queda suelto en libertad. Es un riesgo para la sociedad, efectivamente, habiendo operado antes, ¿no? Como en todo lo que significa la persecución del delito, habiendo operado bien las instituciones, resulta que tenemos un error de esta envergadura. Y lo que ocurre, bueno, con las Fuerzas Armadas, bueno, no es solo el ejército, bueno, tenemos como cóctel de drogas que aparecen casi que como a libre carta, ¿no? Tenemos casos donde aparecía ketamina, donde aparecía cocaína, donde aparecía pasta base. O sea, es impresionante. Yo creo que es solo la puntita del iceberg lo que sabemos, porque efectivamente son 3 casos que conocimos en menos de 2 semanas. Pero por cierto, esto requiere decisiones, yo creo que muy decididas, y en esto yo le quiero cobrar la palabra a Pancho, y creo que uno de los proyectos que es importante para hacernos cargo de esta realidad, que no solo aborda el problema chico de la persona que traficó, sino como perseguir la ruta del dinero, es fundamental. Sí, tenemos un proyecto de ley de inteligencia financiera y que flexibiliza el levantamiento del secreto bancario cuando hay duda legítima de que hay platas que financian narcotráfico o que hay lavado de activos derivados del narcotráfico, y eso tenemos que abordarlo. Siguiendo con lo mismo, la Corte Suprema el jueves pasado de la semana que ya terminó, la Corte Suprema responsabiliza a Gendarmería por liberación del sicario que usted comentaba. ¿Qué me dice? Bueno, indudablemente el que tiene la llave es Gendarmería porque lo deja, le abre la puerta para que se vaya, pero no sé si es el culpable. Esa es mi pregunta. No sé si es el culpable porque todos nosotros también escuchamos las declaraciones de Gendarmería en esta materia, diciendo que ellos no son quienes para cuestionar los dictámenes de la justicia y de los jueces. Ellos se encargan de ver que los papeles estén en norma. Un gendarme no puede decir, a mí no me parece que esta persona no quede libre, digamos, o sea, tiene que cumplir porque además es parte del Estado de Derecho. Entonces la pregunta, y yo espero que el Estado de Derecho en Chile, digamos, lo defendamos todos. No, absolutamente. Entonces, creo que, y con esto concluyo, digamos que aquí más allá de tirarle el bulto desde la Corte Suprema, que además se está investigando lo que está pasando y ya está fijando posición, a mí no me parece correcto que eso suceda. Nosotros debemos ser respetuosos de las investigaciones. En Chile el linchamiento colectivo es como la entretención del día domingo, para todos lados y en todas partes, pero muchos de los que linchamos colectivamente después resultan ser inocentes de lo que los estamos acusando como sociedad, y aquí es fuente ovejuna. Y de verdad yo creo que primero se investiga y segundo después la Corte Suprema tendrá que ver si efectivamente la jueza puso la huella dactilar, firmó o no firmó, o se equivocó. Eso es lo que quería preguntarle, si eso generó todo para adelante o no. Que se equivocó el nombre, que en esto, que el otro, la misma jueza lo reconoció. Sí, yo creo que acá tiene que haber una auditoría muy completa y una investigación muy profunda, porque son muchos los factores, como que no nos podemos quedar solo en que hubo una serie de resoluciones y todas las partes, como dice Pancho, se declaran inocentes. De hecho, la misma jueza dice, me declaro inocente. Responsabiliza a Gendarmería. Pero... Está bien, o sea, pero es que yo también lo puedo responsabilizar a Gendarmería. Tiene parte de la responsabilidad, sin duda. Pero evidente, pero el argumento de Gendarmería a mí me hace del todo sentido. Yo veo el papel y tengo que preocuparme que el papel esté en las condiciones legales que tiene que estar, no el contenido del mismo. Porque si ponemos a Gendarmería a cuestionar las acciones de los jueces, para eso están las instancias superiores, la Corte de Apelación y la Corte Suprema. No está Gendarmería que dice, no me parece que este tipo entre o que este tipo salga. ¿Me entiendes? Entonces, si el papel fue falsificado, que eso también está en investigación. Que también está en investigación. Sí. Bueno, a lo mejor, y fue falsificado a lo mejor, hipotéticamente, por un miembro de Gendarmería. Bueno, es culpa de Gendarmería, pues.
que no ejerció los controles que tendría que haber ejercido, pero veamos primero quiénes son los controles y por favor, las policías encuentren este sicario, porque estamos conversando hace una semana el tema. Sí. Sí, que todavía está en Chile. Sí, que todavía está en Chile. Entonces, porque esa parte también se nos olvida. Porque además les voy a decir una cosa. Creo que de repente la justicia actúa en forma bastante laxa en relación a ciertos crímenes o a ciertas violaciones de derechos. Y nosotros nos hemos sorprendido de repente con medidas cautelares que son bastante incomprensibles en otros delitos, ¿no es cierto? Entonces, sería bueno, digamos, que esto nos haga revisar, digamos, no solamente la letra de la ley, sino también el espíritu. El mismo nosotros nos sacamos con redoblar las penas, si todavía no son capaces de cumplir las penas que hoy día están. Y el sicariato lo legislamos en esta legislatura. Pues, porque no existía como delito. Por eso, o sea, sorprende más aún que habiendo hecho esos esfuerzos legislativos de encontrar fórmulas para hacerse cargo de nuevas formas mucho más complejas y graves de operar del crimen organizado, bueno, tengamos respuestas como estas desde la institucionalidad. Por eso a mí, en realidad, me daría mucha plancha que esto sea un cantinfleo, ¿no? Pero además me daría mucho temor que la respuesta, por el contrario, como el contrafactual, sea que tenemos una infiltración directa en instituciones como Gendarmería o como el Poder Judicial, o vaya a saber cuál de todas las que están en la cadena de hechos que de alguna manera justifican la salida de una persona que está con una medida cautelar que es del todo razonable, si es el autor material de un homicidio por encargo. Entonces, eso se tiene que investigar muy bien, porque como dice Pancho, si no llegamos a tener la certeza, bueno, acá se nos abre una caja de Pandora donde no existe ya confianza en que las instituciones pueden hacer lo que están mandatadas a hacer, que es proteger a la ciudadanía. Bueno, estimados auditores, vamos a agradecerle al diputado de Bópoli, Francisco Undurraga, y también al diputado del Frente Amplio, Andrés Giordano. Nos ha pillado el tiempo, pero les quiero agradecer el que hayan podido venir a los estudios de Radio Agricultura y poder entregarle a los auditores que están en la sintonía en muchas digamos, lugares de nuestro país. O sea, no es solo en Santiago, no es solo en la región metropolitana, donde se escuchó lo que ustedes decían. Así que muchas gracias. No, gracias a usted, Alejandro. Y muchas gracias a los auditores. Ahí por el debate. Nos encontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana también. Gracias.